Saludos a todos, mi nombre es Eric Álvarez y vamos a estar hablando hoy un poco acerca de aceros especiales. En específico vamos a hablar del tratamiento térmico del acero inoxidable ferrítico AISI 430L, sintetizado en atmósfera de gas nitrógeno y gas hidrógeno. Primera diapositiva, bueno, allí, como es un proceso de sinterización, antes de entrar en sí en lo que es la materia de lo que vamos a hablar en este momento, vamos a aplicar un poco los pasos, el procedimiento para obtener una probeta, una pieza XY mediante este proceso de sinterización. Y es que esto va o depende netamente de la metalurgia de los polvos, en la cual se obtienen los polvos de un proceso anterior, el cual no vamos a especificar ahorita, ni mucho menos, pero pasa en la siguiente estación a un proceso en el cual se homogeniza, es decir, se agarran todos los polvos que van a ser los encargados de la aleación y pasan a mezclarse allí para conformar una mezcla bastante homogénea. Después allí pasan a una tercera estación en la cual se agarran los polvos, se agregan en un molde sí, y se le meten unas presiones bastante elevadas, mediante las cuales el polvo va a tomar la volumetría del molde, es decir, va a quedar compactado allí. Y también incluso se puede sacar la pieza ya cuando ya ha sido prensada, porque así también se le puede decir el proceso, y se puede trasladar sin que ella se dañe ni mucho menos. Se puede trasladar al siguiente proceso, que es lo que en sí nos interesa, lo que en sí nos importa, que es la sinterización, la cual se coloca ya la piecita, la probeta, que fue prensada en la estación anterior, y a ella se coloca en una cámara en la cual se elevan las temperaturas, claro, unas temperaturas que se elevan por debajo del punto de fusión del elemento el cual se encuentra en mayores cantidades de la futura pieza, es decir, un poquitico por debajo en caso de ser acero, un poquitico por debajo de la temperatura de fusión del hierro. Bueno, después de allí, todo esto se hace en una cámara al vacío, pero en específico en lo que vamos a abarcar hoy, esto se va a realizar en una cámara, como se dijo al inicio, de gas nitrógeno y gas hidrógeno. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque se quiere mejorar algunas propiedades mecánicas, y es lo que vamos a estar desglosando en este momento acá. Bueno, se dice que los aceros ferríticos contienen un alto porcentaje de cromo, entre el 12 y el 30%, y también aparecen allí elementos aleantes como lo son el níquel, el molibdeno, pero en cantidades muy inferiores, es decir, no sobrepasan o no superan un 1%. Bueno, se ha evaluado la influencia del nitrógeno presente en la atmósfera de sinterización sobre la microestructura y propiedades del acero inoxidable AISI 430L. En resumen, ¿de qué es lo que se va a hablar? Bueno, vamos a estudiar las propiedades mecánicas que se obtienen en una pieza una vez que se ha utilizado como en la cámara de sinterización el gas nitrógeno e hidrógeno, para saber cómo influye esto en sus propiedades mecánicas de la pieza. Y también se ha realizado un tratamiento térmico posterior de hipertemple y maduración con el objetivo de incrementar las propiedades mecánicas a la corrosión de este acero inoxidable. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué hablamos de esto? Específicamente es porque cuando se tiene la pieza y se aumentan las temperaturas, recuerden que estamos trabajando con cromo en una base ferrítica. ¿Qué sucede allí? Bueno, si el enfriamiento no es lo suficientemente rápido, va a producirse la precipitación de nitruros de cromo sobre los granos de ferrita. Sobre la base ferrítica van a aparecer allí precipitados de nitruros de cromo. Claro, son buenos si yo le quiero dar dureza. Claro, son buenos siempre y cuando estos cumplan con unas características específicas, que estén de forma dispersa, no de una forma regular, ni mucho menos, ni lineal, bueno, son características allí necesarias, pero lo cierto del caso es que él proporciona dureza. Pero hay un problema, y es que si la mayoría del cromo precipita allí encima de la base ferrítica, ¿qué pasa? Se pierden las propiedades de
ser inoxidables de este material se pierden, porque ellos estarían migrando hacia allí, hacia la base ferrítica, pues. No sé si se puede entender allí, pero es lo que se quiere. Bueno, la presencia de estos nitriuros complejos de forma laminar también traen otro problema, y es la diferencia de potencial, la cual produce o la cual es la responsable de que se aumente la corrosión, se ve más rápido. En sí, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, también de la solubilidad del nitrógeno presente allí. Cuando el nitrógeno está en forma gaseosa, trata de penetrar, o bueno, va a depender. Si hay cromo en esta aleación, va a haber una buena difusión de nitrógeno allí dentro de la pieza, pues, que lo conforma como tal. Acá en la siguiente diapositiva, pues tenemos la composición. La composición de esta probeta. Como habíamos dicho, ya ha pasado por un proceso de sinterización. 16,9% de cromo, 0,1% de níquel, 1,16 de manganeso y 0,018 perdón, 16,9 de cromo, 0,1 de níquel, 0,18 de manganeso, 1,16 de silicio y 0,018 de carbono. Bastante baja la cantidad de carbono. Bueno, las probetas fueron sinterizadas, allí aparecen todos los datos específicos. Y aquí dice que como temperatura de maduración o envejecido, es decir, cuando habla yo de maduración ya sabemos que es envejecido y viceversa. Se seleccionaron desde 100 hasta 700 en intervalos de 100 grados centígrados en atmósfera inerte de argón. En la siguiente diapositiva ya podemos ver otra cosa muy importante, y es que este estudio se realiza entre las características que me proporciona la probeta sinterizada en una atmósfera del vacío y la otra que son las características que me proporciona la probeta sinterizada en los gases que nombramos anteriormente. Es decir, vamos a hacer una comparación entre las propiedades que me da cada una. Acá pues tenemos algunos parámetros allí importantes que debemos evaluar. Entre ellos, ahí tenemos los dos. Acá, en la primera, ahí dice, acá arriba dice propiedades físicas y mecánicas del acero inoxidable ferrítico 430L sinterizado. A mí lo que me importa más en este momento son las tres que tienen las estrellas, que están allí. En la primera, sinterizado al vacío, tenemos una resistencia a la tracción de 445, un porcentaje de alargamiento de 10,3 y una dureza Vickers de 103, versus los 508 que tiene la sinterizada con los gases nombrados, 1% de alargamiento y 242 de dureza Vickers. Es decir, la pieza sinterizada con los gases de nitrógeno y de hidrógeno tiene mejores propiedades mecánicas. Pero recordemos que esto se debe a la formación de nitriuros de cromo. Pero si no se toma mucho, si no se le pone un estudio o la palabra específica es un respectivo cuidado a todo esto, estas propiedades pueden ser perjudiciales y pueden aumentar el fenómeno de la corrosión, porque estaría migrando todo el cromo presente en la aleación a ser precipitado por encima de la ferrita. Bueno, allí también tenemos pues las propiedades de la corrosión. Tenemos allí, dice comportamiento a la corrosión frente a distintos medios de acero inoxidable ferrítico, ahí sí 430. Ahí dice en vacío y en atmósfera de gas nitrógeno y gas hidrógeno. Bueno, esto de acá, estos son, se me fue la palabra específica, pero allí lo tenemos. En agua de mar, pues se tiene mayor corrosión para el medio sinterizado en los gases nombrados, y es normal por lo que acabamos de comentar ahorita.
Es normal, fíjense como los números van en ascenso. De, de 2,33 a 3,4, de 725 a 2327 y de 1270 a 14,31. Los números van en ascenso a excepción de este último. Claro, todo esto es en función de peso en unidades, sobre unidades de metros cuadrados por día. Es así como va sufriendo el fenómeno de la corrosión, pues. A partir de allí, pues tenemos las diferentes micrografías. Una primera micrografía, aparece allí, pues así que vamos a ver si lo logro ver bien. De sinterizado en atmósfera, la primera, la original, sinterizado solamente, en la atmósfera que habíamos comentado. La siguiente, templado y madurado. La C, madurado a 300 grados centígrados, y la última madurado a 700. ¿Qué sucede con todo esto? Y ya vamos a ir finalizando. Es que, si se dan cuenta, acá hay demasiados precipitados de cromo. Acá cuando ya se pasó al siguiente proceso, que este fue el de creo que fue normalizado. Sí, creo que fue un normalizado, sí. En el siguiente ya se había realizado el temple. Normalizado y temple. Y en el siguiente ya se había comenzado el proceso de envejecido, ¿verdad? Sí, envejecido. Y ya en el último se sobrepasaron las temperaturas de envejecido. Ya vamos a comentar un poco acerca de eso y qué es lo que pasa allí. Y en la siguiente diapositiva tenemos en sí algo que nos vamos a enfocar. No vamos a hablar de la tabla completa como tal, pero sí de lo específico que es la temperatura de maduración o de envejecido a 300 grados. Fíjense las características que posee acá con respecto a las anteriores. Estas son las propiedades en cuanto a la dureza. Y en la siguiente tabla también tenemos las características, pero en cuanto a la corrosión, es decir, a 300 grados centígrados, si hacemos un proceso envejecido a 300, chévere, porque tenemos las propiedades que necesitamos: resistencia a la corrosión, y tenemos los precipitados necesarios para tener una buena dureza, unas buenas características mecánicas de la pieza. Por lo tanto, el estudio pudiéramos decir que para acá, hasta acá llega en sí. Pasamos de un proceso en el cual el nitrógeno nos había dado dureza, pero al mismo tiempo nos había debilitado las propiedades del acero inoxidable en cuanto a la corrosión. Pero con este proceso y con este último tratamiento térmico de normalizado y de un revenido, de un hiper temple, y por último de un envejecido, nos dan las características que necesitamos. Es decir, si es factible aumentar la dureza con el gas nitrógeno y gas hidrógeno, si es factible. En conclusión, el tratamiento térmico de solubilización de temple y maduración a 300 grados centígrados permite obtener acero inoxidable sinterizado con una resistencia mecánica en el punto, y también me da buenas características en cuanto al detenimiento de la corrosión. Era esto de lo que se iba a hablar en este momento, y espero que se haya entendido en su totalidad.